Buenas tardes a todos. Vamos a ver ahora, para finalizar el bloque 4 de Fisiología Cardiovascular, el tema 15, regulación de la presión arterial. En el tema anterior hemos visto cómo el gasto cardíaco puede ser regulado de dos formas, con la frecuencia cardíaca o el volumen latido. Gracias a la ley de Frank-Starling hemos estudiado que un aumento del volumen telediastólico va a aumentar el volumen sistólico, ¿vale? O sea, de alguna forma hemos visto cómo el cuerpo regula el volumen latido para aumentar el gasto cardíaco o para mantenerlo. Por otro lado está el tema de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se puede regular de dos formas, dependiendo de lo rápido que sea la necesidad de aumento o descenso de esta. Por un lado, se puede regular de forma rápida en vez del centro cardiovascular. El centro cardiovascular es un centro neurológico que recibe aferencias, o sea, corrientes de llegada por donde les llega la información a través de receptores sensoriales o aferencias corticales superiores. Y por el otro lado, va a tener unas eferencias, unas vías por las que emite su respuesta, que esta va a ser a través del nervio vago, habitualmente inhibidor, y los nervios cardioaceleradores que, como su propio nombre indica, van a aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, veremos también que existe una regulación lenta mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El centro cardiovascular es una estructura nerviosa que está localizada al final de la médula a nivel del bulbo y que va a recibir referencias de dos sitios. Por un lado, de los centros cerebrales superiores y por otro lado, de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales van a ser propios receptores que van a monitorizar los movimientos del cuerpo, quimiorreceptores que van a monitorizar diferentes componentes químicos en la sangre y por último los varoreceptores que van a monitorizar la presión arterial. Todos estos receptores sensoriales van a transmitir una señal al centro cardiovascular y este centro cardiovascular va a actuar en consecuencia a través de los nervios cardioaceleradores o del nervio vago. Los nervios cardioaceleradores aumentarán la frecuencia de disparo del nodo sinusal, la conducción a través del nodo AV, aumentarán por tanto la frecuencia cardíaca y aumentarán el volumen sistólico. El nervio vago va a hacer todo lo contrario, van a disminuir el ratio de descarga, digamos, van a bradicalizar, hacer la frecuencia cardíaca más lenta y van a disminuir el volumen sistólico. Vamos a considerar los centros cerebrales superiores como aferencia al centro cardiovascular. Consideremos a los corredores de la derecha. Estos corredores, en este momento, ¿cómo está su corazón? Pues muy probablemente taquicárdico. ¿Por qué? Si entendemos que el gasto cardíaco que sus músculos necesitan en su momento no precisan una taquicardia. Sus músculos están en tensión, pero no están haciendo el ejercicio. Ahora bien, les está llegando información a través de los ojos de que van a empezar a correr y por tanto el sistema cardiovascular comienza ya a actuar incluso antes de que se esté produciendo el ejercicio. Por tanto, los centros corticales superiores van a ser una fuente de aferencias al centro cardiovascular. Bien, los receptores sensoriales. Bueno, pues hay receptores sensoriales de presión. En este caso, van a proteger la circulación de las arterias cerebrales y sistémicas. Considerando esta imagen de aquí del gasto cardíaco, vemos que para una misma necesidad de gasto cardíaco, en caso de que disminuya la tensión arterial, para mantenerlo habrá que aumentar la frecuencia cardíaca. Paralelamente, un aumento de la tensión arterial igual puede producir un exceso de gasto cardíaco. Entonces lo que hará el cuerpo será disminuir la frecuencia cardíaca. Un aumento de la tensión arterial va a producir tanto en los receptores carotídeos como en los receptores aórticos, va a producir una respuesta cardioinhibitoria a nivel del nervio vago. Es decir, si aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca bajará. Paralelamente, si hay una caída de presión, habrá un aumento de la descarga de los nervios aceleradores de la frecuencia cardíaca. Con ello, mantenemos constante el gasto cardíaco. ¿Qué es el síncope vasovagal? Pues es el resultado de la estimulación del seno carotídeo con los dedos o con un cuello demasiado apretado, con una corbata muy fuerte o cogiendo a alguien del cuello. ¿Qué es lo que va a pasar? El estímulo del vasoreceptor va a ser interpretado como un aumento de la tensión arterial y por tanto un aumento del volumen latido. Por tanto, va a generar una respuesta cardioinhibidora disminuyendo la frecuencia cardíaca. Esta respuesta en ocasiones puede ser grande y producir incluso que la persona se maree. Es lo que se llama un síncope vasovagal, como podemos ver en la imagen de aquí. Bueno,
¿Qué es el reflejo quimiorreceptor? Bueno, los quimiorreceptores son receptores sensibles a cambios en el pH, oxígeno y dióxido de carbono. Un ejercicio va a producir un aumento del consumo de oxígeno, por tanto una disminución de esta, un aumento de la emisión de CO2 y una disminución del pH con la producción de ácido láctico. Todo esto va a ser interpretado por el cuerpo como que está comenzando un ejercicio y por tanto va a actuar en consecuencia estimulando al centro cardiovascular. Producirá vasoconstricción, aumenta la presión arterial y también taquicardia. Ya hemos visto los ajustes, por así decirlo, rápidos de la frecuencia cardíaca, tensión arterial. Vamos a ver los ajustes lentos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es el encargado de esto. Consideremos otra vez la ecuación de gasto cardíaco. Si hay una persona que sufra del corazón y por tanto su gasto cardíaco baje de forma crónica, el cuerpo va a responder aumentando por un lado la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Insisto, este sistema solamente se activa tras situaciones mantenidas en el tiempo durante mucho tiempo. Vamos a ver cómo se produce esto. Bien, esta estructura de aquí es la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón, que la veremos un poquito más adelante. Consideremos dentro de la nefrona, vamos a considerar esta parte aquí que la vamos a hacer en grande. Es el glomérulo. El glomérulo consta de una arteria, que se llama arteria aferente, que lleva sangre al interior del glomérulo. Ya veremos cómo funciona esto. Y de una arteria eferente, una arteria que saca la sangre del glomérulo. A este nivel se encuentra una estructura que se llama mácula densa. La mácula densa detecta los cambios de presión en la arteriola, en la aferente, en la que lleva sangre al glomérulo. ¿Qué va a pasar? Si el gasto cardíaco cae y por tanto la presión arterial cae, se va a producir una detección de esa hipotensión en la mácula densa. ¿Qué va a hacer la mácula densa? Va a segregar renina, ¿vale? Es el primero de los tres componentes. ¿Cómo va a funcionar esto? De esta forma. Consideremos este dibujito de aquí. El riñón le llega una caída de tensión arterial, va a producir renina. La renina va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, que merced a la ECA o enzima convertidora de angiotensina va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Aquí tenemos el segundo de los tres puntos de la ecuación. La angiotensina 2, ¿qué va a producir por sí misma? Por un lado, un aumento de la actividad simpática, taquicardizará al paciente. Por otro lado, aumento de la reabsorción de sodio y cloro y excreción de potasio en el túbulo contorneado. Por tanto, retención de agua. El agua, recordamos, va con el sodio. Si reabsorbemos sodio, retendremos agua, reabsorberemos más agua. Paralelamente, va a activar la secreción de aldosterona, la tercera pieza del puzzle, por la corteza de la glándula suprarrenal. La secreción de aldosterona va a aumentar todavía más la retención de agua. Pero la angiotensina no se queda ahí. La angiotensina también va a producir vasoconstricción arterial y por tanto aumento de la presión sanguínea. Y por otro lado, va a estimular por la hipófisis la secreción de hormona antidiurética, que también se llama vasopresina, que como podéis imaginaros va a producir una disminución de la diuresis, o sea, un aumento del volumen circulante y además un aumento de la tensión arterial. Por tanto, aumenta la actividad simpática, taquicardizamos al paciente, aumenta el volumen circulante, vasoconstreñimos las arterias, aumenta el volumen circulante y vasoconstreñimos las arterias. Todo esto con objeto de preservar el gasto cardíaco. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Que habitualmente todo esto es inútil, porque si recordamos la curva de Fran Starling, son pacientes cuya función cardíaca ya está comprometida. Entonces, todo este aumento de volumen que vamos a producir en el cuerpo no se va a traducir necesariamente en un aumento del volumen sistólico, o por lo menos a largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a la larga estos sistemas van a ser más perjudiciales que beneficiosos. Bien, hay otros mecanismos de regulación, como por ejemplo el mediado por la adrenalina y noradrenalina, que son dos sustancias liberadas por la estimulación simpática de la médula suprarrenal y que van a aumentar la contractividad cardíaca y van a producir hipertensión. Por otro lado, la hormona antidiurética se llama ADH o vasopresina, va a producir
vasoconstricción por tanta hipertensión y aumento de la resección de líquidos en los tubos colectores. Va a disminuir la diuresis. ¿Por qué se secreta? Se secreta por hipófisis en respuesta a una caída de la tensión arterial o un aumento de la osmolaridad del plasma, cuando el plasma se hace más denso. Bien, dos palabras de la microcirculación e intercambio de nutrientes. Bueno, los capilares son el último eslabón del sistema cardiovascular. Son las zonas de intercambio. Son vasos sanguíneos que están fenestrados y por tanto las sustancias pueden pasar a su través. La sangre además va bastante lentita, va a 1 milímetro por segundo, con lo que da tiempo a que haya transmisión de componentes desde el interior al exterior. ¿Cómo funciona esto? Hay que considerar que para que haya un intercambio líquido se tienen que dar dos circunstancias. Por un lado, que haya un gradiente de presiones y por otro lado, una membrana permeable. Ya puede haber un gradiente de presiones hacia dentro o hacia afuera, que si la membrana no es permeable, no va a haber paso de líquido del interior al exterior o del exterior al interior. Por eso los capilares es el sitio donde se produce el intercambio, porque tienen fenestraciones tanto en el interior como en la membrana basal. ¿De qué va a depender que el líquido salga o entre al vaso? Pues va a depender de la suma de las fuerzas que actúan en este capilar. Si el gradiente de presión es mayor hacia afuera, se producirá una filtración. Si el gradiente de presión es mayor hacia adentro, se producirá una absorción. Bueno, vamos a estudiar ahora las fuerzas que tienen lugar cuando la sangre pasa a través de un capilar. Bien, la sangre es un fluido que entra con una determinada presión al capilar. Esa presión, la presión de ese líquido contra las paredes, va a tender a sacar el líquido fuera de los vasos. ¿Vale? Esta presión también existe fuera. Los capilares están rodeados de un fluido intersticial que también tiene una presión hidrostática intersticial. Esa presión hidrostática intersticial va a tender a meter el líquido dentro del vaso. ¿De acuerdo? Bien. Pero hay más presiones. Habíamos dicho que los capilares, el sistema circulatorio en general, es poco permeable a las proteínas, o es escasísimamente permeable a las proteínas. Las proteínas van a ejercer otra presión. Las proteínas van a retener, o mejor dicho, van a absorber agua. Entonces, luego las proteínas van a generar una fuerza que se llama presión oncótica, que va a tender al líquido mantenerlo dentro o incluso absorberlo del exterior. Esta presión se va a oponer a la presión hidrostática. Pero ojo, en el fluido intersticial también hay proteínas y estas proteínas van a ejercer una presión oncótica opuesta a esta de aquí, o sea, van a tender a sacar el líquido. En resumen, las fuerzas que tienden a sacar el líquido de los vasos sanguíneos son, por un lado, la presión dentro del capilar, en el propio capilar, o la presión de las proteínas en el líquido intersticial. En contra, las presiones que mantienen o que tienden a mantener el líquido dentro de los capilares es, por un lado, la presión oncótica, mediada por las proteínas intravasculares, y por otro lado, la presión intersticial. Bien. Bueno, vamos a ver cómo funciona el tema de las presiones y cómo se produce la filtración y la absorción. Bien, por un lado vamos a considerar esta línea de aquí. Esta línea de aquí representa, está en torno a 25, y representa la presión oncótica del plasma. Esta es la presión con la que las proteínas absorben o tienden a mantener dentro del vaso sanguíneo los fluidos, ¿vale? El plasma. Bien, como veis esta línea no cambia. Habíamos dicho que los vasos sanguíneos son bastante impermeables a las proteínas. Luego podemos considerar que la presión oncótica del plasma es siempre la misma. ¿Cómo se produce la filtración o la absorción de nutrientes? Pues muy sencillo. La presión que cambia es la presión sanguínea. Vamos a considerar un capilar por el que entra un flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo entra a esta presión, a 40 milímetros de mercurio. Esta presión es superior a la presión oncótica, ¿no? Vemos aquí cómo está y aquí cómo está. Luego habrá una salida de líquido al exterior. Habrá una filtración. Cuando el capilar vaya avanzando dentro de los tejidos, su presión irá disminuyendo hasta que llegará un momento en que se cruce con la presión oncótica y de tal forma que en el capilar
la presión ahora tenderá a absorber líquido del espacio intersticial. Este será el momento de la absorción. Este es el mecanismo por el cual la sangre intercambia sustancias o líquidos con el intersticio. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, importante. Dos cosas solamente. Funcionamiento del centro cardiovascular, lo que hemos visto, los centros eferentes y los centros aferentes, y lo que acabamos de explicar, entender el juego de presiones en el capilar. Y nada más. Mucho ánimo.